Saludos a todos, muy buenas noches. Estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que nos siguen y a todos aquellos que están presentes en este momento y a todos que van a ver este programa en diferido. Entonces, esta noche estamos nuevamente, continuamos con nuestras veladas teológicas, críticas y académicas. Estuvimos hablando en este mes de febrero sobre los problemas acerca de la redacción de los evangelios, así como una visión crítica a lo que es el personaje de Jesús de la historia. Entonces, el día de hoy vamos a estar continuando con esos temas. Eh, Hablo de una vez para todos aquellos que están viendo este video, no lo vamos a estar analizando desde el dogma, desde nuestra denominación, ni tampoco desde la religión. Vamos a estar tratando este tema desde el aspecto crítico histórico y vamos a tratar este tema lo más académicamente posible, sin las inclinaciones religiosas que en muchas ocasiones traemos o nos han enseñado acerca del personaje de Jesús. Pero hoy no vamos a hablar sobre el Jesús dogmático, sino del Jesús de la historia. ¿Realmente podemos demostrar la existencia de Jesús histórico? ¿Qué nos dicen las fuentes externas de la Biblia sobre este personaje? ¿Cómo es que los historiadores antiguos también hablaron y dejaron testimonio de este personaje? Y vamos a estar analizando las fuentes históricas de la historia del cristianismo. Y vamos a estar analizando también cómo es de que este movimiento era visto en el periodo del primer siglo, cuando apenas estaba en su desarrollo. Tristemente, no tenemos muchas fuentes acerca del desarrollo de la iglesia cristiana primitiva. Tenemos dentro del canon del Nuevo Testamento el libro de los Hechos, pero a nivel histórico crítico, este libro tenemos que tener mucho cuidado con los relatos que nos narran, ya que parece ser de que nos muestran una interpretación teológica de los acontecimientos ocurridos en el desarrollo del cristianismo. Hablar del Jesús de histórico es algo complicado, pero como comenta N.T. Wright, es mucho más complicado hablar de la historia de la iglesia cristiana primitiva sobre los primeros orígenes. Entonces, estas fuentes que vamos a presentar van a ser fuentes históricas por diferentes historiadores, tanto judíos como griegos, romanos, acerca de las primeras menciones del desarrollo de este movimiento y de la mención de Jesús. Yo creo de que no hay ningún problema, todos podemos aceptar de que Jesús es un personaje histórico, realmente existió en la época del Segundo Templo, en el siglo I. El problema para los críticos es reconstruir realmente quién fue el Jesús histórico, debido a que tenemos elaboraciones teológicas dentro de lo que nosotros conocemos el Nuevo Testamento. Y vamos a estar analizando también algo interesante. Todavía no vamos a tocar el tema de los milagros, pero algo interesante que vamos a analizar hoy es cómo los romanos veían el movimiento de Jesús y cómo lo representaban en el mundo antiguo. Aquí tenemos una figura de Jesús que vamos a estar analizando y haciendo un análisis crítico acerca de esta imagen. No voy a comentar mucho sobre él. Tenemos otra imagen, no lo pude traer en estos momentos con ustedes debido a que ya se me está haciendo un poco tarde. No he descansado, yo también tengo un trabajo, como todos, yo creo, tenemos un trabajo. Y en mi tiempo libre o en el tiempo de ocio trato de grabar contenido para ustedes. Y no me dio tiempo, hay una imagen muy interesante de cómo retratan a Jesús con una cabeza de burro, un personaje en la cruz con con una imagen o una cabeza de burro, así como una burla hacia
lo que es el cristianismo. No lo puede traer en estos momentos, pero vamos a estar analizando esta otra imagen que también es una pintura acerca del Jesús o cómo veían algunos a Jesús y representándolo como más adelante. Si se quedan en el video, vamos a analizar esta imagen en profundidad. Voy a recomendar algunas literaturas más para abordar las fuentes del personaje de Jesús de la historia, que también pueden consultar. Este es un libro, actualmente es uno de mis libros favoritos acerca del periodo del desarrollo del cristianismo antiguo o primitivo. Se llama Los primeros cristianos por César Vidal. Es un autor controvertido. Yo sé que no muchos les cae bien este autor, pero hay que hacer justicia y pues el trabajo realmente es bueno. Entonces, recomiendo este libro para abordar el problema de las fuentes historiográficas acerca del personaje de Jesús y también una historia que nos narra los diferentes problemas que tuvo el judeocristianismo y también el desarrollo del cristianismo primitivo, el cristianismo gentil, hasta la destrucción del segundo templo, como también el problema entre los judíos y los judio-cristianos y la separación de estos dos grupos. Muy interesante este libro que recomendamos en el canal, Los primeros cristianos. Si quieren que hagamos una reseña en profundidad de este libro, coméntenlo en los comentarios y los podemos realizar más adelante. Tenemos este otro libro, Jesús bajo sospecha. Este libro es interesante, refuta lo que es el seminario de Jesús, que es una línea de interpretación crítica o de la alta crítica acerca del personaje histórico de Jesús. Y aquí en este libro algunos eruditos tratan de debatir algunos presupuestos acerca del personaje de Jesús de la historia, pero principalmente también hay un apartado donde nos narran las fuentes que citan al personaje de Jesús. Lo recomendamos, Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra el Jesús de la historia, por Mitchell Wilkin. Es de estudios teológicos, colección teológica contemporánea, y lo pueden encontrar en la editorial CRIE. Entonces vamos a comenzar esta noche, esta velada teológica. Y como hemos comentado, vamos a analizar las fuentes que tenemos que nos hablan sobre el personaje del Jesús de la historia, como también el desarrollo del cristianismo primitivo. Entonces la pregunta que nos trae esta noche a investigar es si realmente podemos comprobar la existencia de Jesús de Nazaret. Realmente hoy en día no podemos negar la existencia de este personaje. El problema de la búsqueda del Jesús de la historia no se trata si realmente existió, sino quién fue este personaje a través de la historia, y que varios eruditos trataron de reconstruir quién era este personaje. ¿Es posible comprobar la existencia de Jesús de Nazaret? Hoy vamos a hacer un análisis de las fuentes sobre Jesús y el cristianismo. Vamos a leer algunas fuentes judías, algunas fuentes también romanas que hablan sobre el personaje de Jesús, y vamos a ver también algunas percepciones tanto positivas como negativas que tenía este movimiento que posteriormente fue llamado cristianismo. Entonces vamos a empezar por el año 49, por la expulsión de los judíos de Roma, que este es un acontecimiento que de la misma manera se menciona en los libros de los Hechos, pero vamos a ver qué nos dice lo que es Suetonio,
que es un historiador también, y nos trae esta pequeña mención acerca del movimiento cristiano y también sobre el personaje de Jesús. Dice en esta pequeña redacción de este historiador, y vamos a leer este pequeño extracto. Estamos hablando en el año 49, probablemente unos 19 años posterior a los eventos narrados en los evangelios. Dice, dado que los judíos provocaban constantes disturbios a instigación de Cresto, éste los expulsó de Roma. Suetonio, vida de Claudio, vida de los Césares, apartado 25. Entonces, algo interesante aquí es que nos menciona acerca de un personaje, Crestos, y esto es algo que ha llevado a confusión o se ha malinterpretado. Aquí lo que está escribiendo este historiador es acerca de disturbios que se estaban ocasionando en la ciudad de Roma debido a un personaje llamado Cresto. Y aquí hay dos interpretaciones, o quiere decir el personaje que llamaban Cristo, o quiere decir otro personaje. Pero sin embargo, en estos momentos había mucha confusión. Algunos pensaban de que este Cristo eh, era, estaba todavía en vida. Cristo estaba todavía en vida. La enseñanza de que Jesús había resucitado, no estaba muerto y que se encontraba entre la comunidad cristiana. Y esto pudo haber llevado a que este personaje escribiera que este personaje Cristo, quien ocasionaba disturbios en la ciudad de Roma, era un personaje que se encontraba vivo. Entonces, estamos en el año 49. ¿Qué podemos aprender de este momento de la historia? Parece ser de que ya en el año 49 ya había un movimiento de seguidores de Jesús que empezaban a enseñar acerca sobre la resurrección de Jesús, y vemos de que esto provocó ciertos disturbios en la ciudad de Roma, principalmente por los y judíos que creían de que Jesús era el Mesías. Entonces, debido a estos disturbios, escribe Suetonio acerca de que realmente habían problemas en ese año en Roma debido a esa enseñanza de que Jesús pues seguía en vida con sus seguidores. Y dice, en este capítulo vamos a leer el comentario que tenemos aquí adelante. En este capítulo, Suetonio trata de las acciones de Claudio hacia diversas razas extranjeras. A raíz de este edicto, Aquila y Priscila se trasladaron a Corinto. Y eso es lo que comentó, esto es lo que acaba de decir, que esto también es mencionado en el libro de los Hechos. Dice, la forma confusa, y esto es lo que acaba de comentar, Crestus podía ser tomada por las autoridades como el hombre de un individuo contemporáneo, sobre todo porque sus partidarios insistirían en que todavía estaba vivo. Justino, Tertulano y Lactancio muestran que Christus y Crestus se pronunciaban de forma muy parecida. Crestus era bastante común como nombre personal. Entonces, aquí podemos ver que probablemente, como nos enseñan algunos padres de la iglesia, esta confusión entre Cristo, puede que sea el mismo personaje. Todavía hay pequeñas confusiones porque Suetonio parece ser que está diciendo de que este personaje se encontraba en vida, pero simplemente esto pudo haber sido por una confusión del historiador debido a que este movimiento era nuevo
y que la idea central de estos principales eh, grupo era de que su fundador todavía se encontraba vivo entre ellos, lo que ocasionaba un choque entre los judíos de la diáspora que se encontraban en Roma, y esto causó la expulsión de estos judíos. Y algo interesante aquí, solo para mencionar y abarcar un poquito más acerca de la historia, es de que los judíos fueron expulsados de Roma, pero quedaron eh, cristianos gentiles. Cuando Pablo estaba escribiendo su carta a los romanos, probablemente el problema es de que la comunidad de Roma estaba conformada principalmente por cristianos gentiles. Después, cuando regresan nuevamente los judíos a la comunidad de Roma, los judío-cristianos, se encuentran con el problema de que las comunidades cristianas eran principalmente conformadas por gentiles, y esto ocasionó un problema inmenso que Pablo aborda en el, en la carta a los romanos. Interesante cómo la historia concuerda hasta este punto con lo que nos narra el libro de los Hechos. Interesante. Entonces tenemos esta primera mención. Estamos en el año 49 y podemos aprender que ya estaban ocurriendo problemas debido a este nuevo movimiento que posteriormente fue llamado cristianismo. Tenemos ahora el relato acerca de la muerte del hermano de Jesús, y esto es escrito por Flavio Josefo, un historiador judío. Estamos viendo diferentes fuentes, ya vimos una fuente romana y ahora vamos a estar leyendo un poquito acerca de lo que dice Flavio Josefo acerca del martirio de Santiago, el hermano de Jesús. Y pues aquí está nombrando Flavio Josefo al personaje de Jesús, aunque nos está narrando lo que es el martirio de Santiago. Y la historia comienza de esta manera. Esto lo podemos encontrar en Antigüedades de los Judíos. Y dice Josefo, estamos en el año 62. Pero este Henao, más joven, que como ya os hemos dicho, tomó el sumo sacerdocio, era un hombre de temperamento audaz y muy insolente. Era también de la secta de los saduceos. Entonces aquí vemos la presentación de este personaje, quien era sumo sacerdote, que son muy rígidos en juzgar a los delincuentes por encima de todo el resto de los judíos. Como ya hemos observado, por lo tanto, cuando Anaos era de esta disposición, pensó que ahora tenía una oportunidad adecuada para ejercer su autoridad. Festo había muerto y Albino estaba en camino. Reunió pues al Sanedrín de los jueces y llevó ante ellos al hermano de Jesús llamado el Cristo. Y aquí podemos ver la mención del personaje, el hermano de Jesús llamado el Cristo. Y aquí tenemos en una fuente también temprana, tenemos en el año 42, tenemos en el año 62 haciendo mención de este personaje. Y es interesante cómo esta fuente narra de que había esa discusión entre los judíos y este personaje. Todos conocemos al Santiago de la historia, que nos menciona el libro de los Hechos, que era el líder indiscutible de la comunidad seguidores de Jesús que se encontraban en Jerusalén. Y es interesante cómo este problema entre judíos y el hermano de Jesús llevó a este personaje a reunir al Sanedrín para ejecutar a Santiago. Y aquí algo solamente para mencionar. Algunos críticos mencionan de que Flavio Josefo no pudo haber mencionado a Jesús como el Cristo,
o el Mesías, que es una interpolación al relato de Flavio Josefo, pero sin embargo tenemos testimonio de que existió un personaje llamado Jesús, quien su hermano era Santiago. Independientemente si Flavio Josefo lo consideraba Mesías o Cristo, la historia o el relato nos menciona de que realmente existió este personaje llamado Jesús y que tenía un hermano que se llama Santiago. Y debido a ese movimiento que representaba Santiago, causó que algunos judíos se levantaran contra él. Y vamos a continuar con el pequeño relato, dice. Y llevó ante ellos al hermano de Jesús llamado el Cristo, que es que se llamaba Santiago, y algunos otros, no nos dice quiénes, y después de acusarlos de violar la ley, los entregó para que fueran apedreados. Pero a los que parecían los más equitativos de los ciudadanos y exactos en asuntos legales, no les gustó lo que se hizo. Entonces aquí vemos cómo estaba dividido aún el grupo judío en contra de lo que había hecho este sumo sacerdote. Y algo interesante también es de que Santiago el justo, Santiago el hermano de Jesús, era judío cristiano, al final de cuentas era un judío practicante ortodoxo. La idea de que la ley ha muerto, de que la ley ya no lo debe de cumplir el judío, esa es una idea posterior. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, vivieron judíos, practicaban el judaísmo de su época y muriendo siendo judíos, lo que pudo haber ocasionado el disgusto de los de otros judíos que no apoyaban lo que estaba haciendo este sumo sacerdote en contra de lo que es el personaje del hermano de Jesús. Entonces podemos ver aquí el conflicto que ya estaba sucediendo en el año 62 acerca de este hecho que aconteció y en el cual perdió lo que es la vida el hermano de Jesús llamado Santiago. Y vamos a continuar. Enviaron también al rey Agripa rogándole que mandase a Nano que no actuase más así, pues lo que ya había hecho no tenía justificación. Como acababa de comentar, Santiago era un judío practicante, así como muchos otros, pero que tenían la idea de que Jesús era el Mesías. Dice, mas aún algunos de ellos fueron también al encuentro de Albino, cuando éste se dirigía desde Alejandría, y le informaron de que no era lícito que Anano reuniera un Sanedrín sin su consentimiento. Albino fue persuadido por lo que le dijeron y escribió enojado a Ananus y amenazó que lo llevaría al castigo por lo que había hecho, por lo cual el rey Agripa le quitó el sumo sacerdocio, cuando había gobernado solo 3 meses, y nombró sumo sacerdote a Jesús, el hijo de Dameos. Entonces aquí vemos también algo interesante en esta historia. Vemos de que no todos los judíos estaban a favor de lo que había hecho el sumo sacerdote, cosa distinta de lo que ocurrió con el personaje de Jesús, cosa distinta de lo que conocemos en los evangelios, pero que al fin de cuentas había todavía o no había esta distinción entre judíos y cristianos. Al final de cuentas, Santiago era un judío y un judío practicante de la ley, y por lo tanto hubieron algunos que no estuvieron en contra de lo que había acontecido, a tal grado de que se le quitó el sumo sacerdocio o el lugar del sumo sacerdote a este personaje. Entonces ya estamos aquí en el año 62. Anteriormente vimos en el año 42 donde ya habían disturbios en Roma, ya habían problemas entre algunos seguidores del personaje de Jesús de la historia, a Crestos, que bien pudo haber sido Cristo,
pero debido al desconocimiento del historiador romano, lo colocó como Crestos, debido a que la idea de los seguidores de Jesús es de que él no había muerto, había resucitado y estaba entre ellos en la comunidad. Y vemos aquí ya en el 62, estamos en Jerusalén y vemos también conflictos en esta entre los personajes de esta comunidad. Vemos a Santiago, quien muere a manos del sumo sacerdote. No todos los judíos estaban de acuerdo de esto. Ahora tenemos el gran incendio de Roma. Estamos en el año 64. En el 62 muere Santiago. En el 64 vemos lo que es el incendio de Roma. Más adelante, probablemente en estas fechas, también muere Pedro y muere Pablo. Y vamos a leer qué es lo que nos narra Tácito, otro historiador romano. Dice, pero todos los esfuerzos humanos, todos los fastuosos regalos del emperador y las propiciaciones de los dioses no desterraron la siniestra creencia de que la conflagración fue el resultado de una orden. En consecuencia, para deshacerse de la noticia, Nerón atribuyó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Y esto es algo interesante lo que nos narra Tácito acerca de este movimiento que fue llamado más adelante cristianismo. Y aquí vemos cómo Nerón utiliza a este grupo. No era un grupo realmente considerado parte del imperio. Y nos dice de que culpó a los cristianos y les infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Entonces aquí podemos ver ya en el año 64 algunas características de este grupo que no era visto con buenos ojos por el imperio romano. Nos habla de ciertas abominaciones. En el año, en el año 42, déjeme ver bien el dato. Sí, en el año 42, no, en el año 49 ya habían disturbios en Roma y posteriormente en el 64 vemos de que este grupo era odiado por el imperio a tal grado de que mencionaba de que era un grupo que realizaba abominaciones a los ojos de los romanos. Y dice, llamado cristianos por el populacho. Y también esto es lo interesante de que el término cristiano no era un término, digamos, adecuado, sino que es un término que se le adjudicó a este grupo de forma despectiva, en forma de burla, no una forma honorable de mencionarse. Dice, y esto es lo interesante que Tácito ya en el año 64 nos narra acerca del personaje de Jesús. Dice, Cristus, de quien el nombre tenía su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de los procuradores, Poncios Pilato, y una superstición mortal. Algo interesante aquí. Cristos, de quien el nombre tenía su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición mortal.
Y es interesante cómo a este grupo era tratado de forma despectiva. Pero aquí Tácito está mencionando algo interesante que nos narran también los evangelios acerca de que Jesús murió y recibió la pena máxima por uno de los procuradores romanos. Entonces, esto, la idea de que Jesús murió y que fue a manos del procurador es un hecho histórico y parte también de los cuatro evangelios canónicos. Entonces aquí no hay discusión. Este grupo empezó a desarrollarse muy tempranamente. En Roma produjo disturbios, hizo de que los romanos expulsaran a los judíos de Roma. Vemos como en Jerusalén también este grupo estaba causando conflictos entre los judíos, el grupo saduceo y el grupo de del hermano de Jesús. Y vemos como Nerón, debido a que este grupo era un grupo marginado o despreciado, no, no bueno a los ojos de los romanos, pues simplemente les echó la culpa de haber incendiado Roma y principalmente recordando la idea escatológica acerca de la destrucción con fuego. Muchos cristianos se alegraron de esto y pensaron de que ya estaba iniciando lo que es el regreso de Jesús. Y probablemente esto causó de que también Nerón hubiera aprovechado esas creencias y haya culpado a los cristianos por haber incendiado Roma. Pero lo más interesante de esto es de que aquí encontramos referencias al fundador de este movimiento que era llamado Jesús. Algo que históricamente lo vemos que es narrado por este personaje llamado Tácito. Dice, así frenada por el momento, estalló de nuevo, no solo en Judea, la primera fuente del mal. Y es interesante cómo a los ojos de los romanos este movimiento era un movimiento mal visto. Y eso que ellos tenían consideración con los grupos judíos. Dice, sino también en la ciudad, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo se reúnen y se hacen populares. En consecuencia, primero se arrestó a todos los que confesaron, luego, a partir de su información, una inmensa multitud fue condenada. Interesante dato, y esto es algo también históricamente que nos está narrando el historiador romano, que ya para el año 64 ya este movimiento ya se está volviendo algo realmente popular entre las masas. Dice que arrestaron a una multitud de personas que fueron condenadas por ser cristianas o cristianos. Y esto también nos llega a la pregunta, ¿cómo este movimiento a muy temprana edad, que estamos hablando en el año 64, la crucifixión sucedió entre el 32 o el 30 y habían pasado simplemente unos 30 años después de la crucifixión y ya habían varias personas de que creían de que Jesús había resucitado de los muertos. Y esto es algo que no se puede contestar de una forma que podamos usar la razón. ¿Cómo es posible de que este grupo de personas empezaran a creer de que un personaje había resucitado de los muertos? ¿Qué llevó a estas personas a creer de que Jesús resucitó? Y lo más interesante de todo, ¿cómo es de que esta creencia los llevó aún a la muerte y también a lo que habla Tácito acerca de las torturas más exquisitas y no abandonaron su creencia en el personaje de Jesús? Esto yo creo que esto es lo que a veces no se puede contestar a la ligera.
cómo es de que el cristianismo o el movimiento que llegó a considerarse cristianismo empezó a crecer en las masas y a tal grado de defender esa creencia de que Jesús había muerto y había resucitado y que estaba a la diestra del Padre. Yo creo que no hay una respuesta realmente que se pueda dar de forma crítica, pero ya estamos hablando en el año 64, donde ya este movimiento ya empezaba a crecer. Dice, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendio provocado, sino por odio a la raza humana. Interesante dato. A sus muertes se añadieron burlas de todo tipo, cubiertos con pieles de bestias, eran desgarrados por los perros y perecían, o eran clavados en cruces o condenados a las llamas. Estamos hablando en el año 64 y esta es la pregunta que probablemente no tenga respuesta crítica o histórica. ¿Cómo es de que estos grupos se dejaron morir debido a la creencia de que Jesús había resucitado de los muertos? Dice de que fueron cubiertos con pieles de bestias, eran desgarrados por los perros y perecían, o eran clavados en cruces o condenados a las llamas, pero tenían la fe en el personaje de Jesús. Y no estamos aquí hablando simplemente de judio-cristianos, ya había cristianos gentiles en Roma y probablemente para esa época de la historia las comunidades de Roma estaban conformadas más por los cristianos gentiles que por los judio-cristianos. Entonces vemos hasta qué punto la creencia en Jesús llevó a que estos soportaran los peores castigos. Dice, estas servían para iluminar la noche cuando faltaba la luz del día. Nerón había abierto sus jardines para el espectáculo y exhibían un show en el circo, mientras se mezclaban con el ocho pueblo vestido de auriga o se desplazaba en carroza. De ahí que incluso para los criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgiera un sentimiento de compasión, porque no era como parecía por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre por lo que estaban siendo destruidos. Interesante dato. Parece ser que la crueldad de Nerón en contra de los cristianos llegó a tal punto de que algunos vieron de que este hecho era un hecho era un hecho realizado por la crueldad de un simple hombre. Y es interesante todo esto. Estamos en el año 64. Estos seguidores de Jesús aceptaban la muerte por la creencia de que Jesús había resucitado de entre los muertos, de que aún estaba en las comunidades. Y probablemente la creencia del regreso de Jesús y la quema de la ciudad representaba el inicio de lo que era el regreso de Jesús en los cielos. Esto es interesante en esta redacción que nos narra este historiador. Entonces, estamos en el año 64. Entonces, también tenemos algo mencionado por Suetonio. No sé si se dieron cuenta. Aquí el redactor Tácito habla de que este grupo era odiado por sus abominaciones y también nos narra de que este grupo era un grupo que realmente era considerado eh, un grupo horrendo por los romanos, por el imperio,
Y aquí tenemos una mención interesante acerca de esto, qué es lo que quería decir que eran abominables, qué es lo que realizaban. Y es algo que Suetonio nos dice también en Vida de Nerón. Dice, el castigo fue infligido a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y perversa superstición. Era una acusación contra los magos y la pena era la muerte en la hoguera. Los primeros cristianos fueron frecuentemente acusados de ser magos, y Jesús era un mago en jefe. Tácito cree que los cristianos fueron acusados de ser magos. Tácito cree que los cristianos eran criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar. Y es interesante esta reconstrucción de los primeros seguidores de Jesús. Aquí tenemos una pequeña representación también haciendo referencia a Jesús como un mago. Interesante, vemos a Jesús aquí en esta imagen bueno, aquí se encuentra sin barba. Vemos que tiene una varita y probablemente está siendo representado lo que es la resurrección de Lázaro. Y esto es algo interesante también y tenemos que considerar. ¿Realmente Jesús hacía milagros? ¿O qué es lo que ocasionó que los romanos vieran a los cristianos como poseedores de magia? ¿Cómo es que ellos interpretaron tal vez algunos hechos como conjuros o como brujería? Jesús el mago realizaba milagros. Recordemos de que cada cultura interpreta diferentes acontecimientos extraordinarios de diferentes formas. Vemos que en el mundo judío se mostraban estos hechos como si fueran milagros. ¿Jesús hacía milagros o no hacía milagros? En la crítica de fuentes, Rudolf Buchmann y otros críticos argumentan de que todos los milagros que están narrados en los evangelios son construcciones teológicas elaboradas por el cristianismo primitivo. Pero sin embargo, las fuentes parece ser que nos dicen de que Jesús tenía cierto poder para realizar algunos acontecimientos sorprendentes. Tenemos la mención no solamente de Jesús, sino aún de sus seguidores que realizaban ciertos milagros, magia, hechicería. Cada cultura lo interpreta a su manera, pero al final nos habla de que sucedía algo. Y es lo que los romanos veían de mala forma a los seguidores de Jesús. Y actualmente ya se está revalorando el hecho de que Jesús pudo haber realizado algunos milagros. Eh, no está claro realmente y no puedo decir de que todos los milagros narrados en el Nuevo Testamento tienen que ver con hechos históricamente sucedidos, pero parece ser de que principalmente a Jesús se le conocía como un exorcista. Echaba demonios. Lo más plausible es de que Jesús pudo haber realizado esos exorcismos. Lo tenemos en Marcos, Mateos y Lucas. Pero Juan, que está escribiendo al final del siglo I, en el año 110 probablemente, no menciona exorcismos en su evangelio. Y entonces, ¿por qué Juan, el evangelista Juan, no menciona el hecho de que Jesús hacía exorcismos? Es más, no menciona tantos milagros en el evangelio de Juan. Me parece que son solamente 6, me parece. Y el hecho está de que históricamente Juan trató de evitar de que vieran a Jesús como un mago. La idea que ya estaba surgiendo en esa época de la historia en que Juan estaba redactando el Evangelio de Juan,
Por lo tanto, Juan disminuye la mención de los milagros y principalmente de los exorcismos en el Evangelio de Juan. Si quien sea que haya escrito el Evangelio de Juan trató de quitar la idea o de quitar esa imagen de Jesús como un hechicero, como un mago, debido a que para esa época de la historia ya veían a Jesús como si fuera un mago, un hechicero, y aún sus seguidores aún realizaban ciertos prodigios, pueden ser llamados milagros, pueden ser llamados brujería, pero algo pasaba para que el grupo romano, el imperio romano, viera a este grupo como hacedores de hechicería o de magia y representara a Jesús como un personaje que realizaba lo que es la magia. Esto es algo realmente interesante. Y históricamente vemos de que algo pasaba. Esto sí, ya no podemos explicarlo de forma razonable. En cuestión de los milagros ya estamos pisando terreno de fe. Pero también aquí en los primeros cristianos nos narra una historia muy interesante de que aún los judíos tenían prohibido acudir a los cristianos para ser curados. Decían, es mejor morir que ser curado por un cristiano. Entonces algo pasaba. Realmente no tengo una respuesta adecuada, pero Jesús pudo haber realizado algunos milagros y probablemente sus seguidores también imitaban lo que era estos acontecimientos que realizaba Jesús. Entonces Suetonio interpretaba a Jesús como un mago. En el mundo judío lo veían como si Jesús realizaba hechicería o actuaba por Belcebú. Para sus seguidores, Jesús realizaba hechos extraordinarios o lo que se llaman milagros. Pero para algunos romanos, esto lo veían como si fuera magia. Entonces, vamos a leer, me pareció algo muy interesante, este hecho o esta interpretación de la historia. Dice, Suetonio dice que el castigo fue infligido a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y perversa superstición. Era una acusación contra los magos y la pena era la muerte en la hoguera. Los primeros cristianos fueron frecuentemente acusados de ser magos. Jesús era un mago en jefe. Tácito cree que los cristianos fueron acusados de ser magos. Tácito cree que los cristianos eran criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar. El sustantivo maléficos significa mago. Interesante lo que encontramos en los inicios de este movimiento que posteriormente fue considerado o llamado cristianismo. Entonces tenemos ya la última fuente que traemos en esta velada teológica. Ya estamos en el año 66. Ya estamos en el año 66 y ya estamos a 4 años de que el templo de Jerusalén sea destruido y acontezca algo crucial entre el judaísmo y el cristianismo, que es la separación de estos dos grupos. Huida de los cristianos de Jerusalén. Dice,
Además, a la gente de la iglesia de Jerusalén, de acuerdo con un cierto oráculo que fue concedido por vía de revelación a hombres aprobados allí, se les había ordenado partir de la ciudad antes de la guerra y habitar en una cierta ciudad de Perea. La llamaban Peya. Y cuando los que creían en Cristo se hubieron alejado de Jerusalén, como si los hombres santos hubiesen abandonado por completo tanto la propia metrópoli real de los judíos como toda la tierra de Judea, la justicia de Dios visitó entonces sobre ellos todos sus actos de violencia contra Cristo y sus apóstoles, destruyendo de raíz y de rama entre los hombres de aquella generación malvada. Aquí ya tenemos este dato interesante de lo que pasó con los judio-cristianos, pero lo estamos leyendo a los ojos de Eusebio, que ya es un historiador cristiano, y por lógica nos está narrando también una interpretación teológica de los hechos. Lo interesante es lo que nos dice de que algunos seguidores de Jesús, principalmente judio-cristianos, salieron de Jerusalén antes de la destrucción del templo. Y esto debido a algunos oráculos de sus propios, del propio grupo o de su propia comunidad. Esto es algo interesante, esto lo que menciona Eusebio. Y yo aquí todavía eh, no puedo considerar totalmente histórico lo que nos dice Eusebio, debido de que él está escribiendo en el siglo III y probablemente haya sido influenciado también por la corriente cristiana. Pero el hecho histórico que nos narra es de que realmente un grupo de judio-cristianos salieron de Jerusalén antes de la destrucción del templo, se fueron a la ciudad de Peya y aquí es donde sucede lo que es la pérdida de la autoridad de la comunidad de Jerusalén y es donde empiezan los conflictos entre los judio-cristianos y los judíos y los cristianos gentiles y los judio-cristianos helenistas. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los judíos en Jacnia, quienes trataron de reconstruir lo que es el judaísmo, expulsaron a todos aquellos que no tuvieran su misma creencia en la reconstrucción del judaísmo, lo que posteriormente fue llamado judaísmo rabínico, y vemos cómo estos judio-cristianos son marginados. Fueron desterrados por los judíos porque decían de que a pesar de que ellos eran judíos, creían de que Jesús era el Mesías y sabemos de que por esa línea del judaísmo fariseico rabínico, ellos trataron de eliminar esa idea. Y también fueron despreciados por los cristianos porque ellos eran judíos ortodoxos y por lo tanto practicaban aún la ley, cosa de que los cristianos gentiles no practicaban lo que era la ley. Entonces quedaron en un limbo. Los judio-cristianos helenistas de la misma forma quedaron en un limbo. César Vidal comenta en su libro Los primeros cristianos de que estos posteriormente fueron marginados, desaparecen de la historia y este grupo, que probablemente sea el grupo más antiguo del cristianismo, son eliminados de la historia. Después del año 70, las comunidades gentiles, las comunidades de la teología paulina, son los que
dieron forma a lo que posteriormente sería llamado la Gran Iglesia Romana y Apostólica en el 325, donde ya se forma la ortodoxia cristiana y ya podemos hablar de un grupo llamado Iglesia, y todo aquel que no entraba en esa ortodoxia era considerado como una herejía. Y de esa manera fueron considerados los nazarenos, los ebionitas y otros grupos judio-cristianos que creían de que Jesús era el Mesías, pero que interpretaban de diferentes formas a Jesús. También los cristianos gnósticos fueron rechazados, como también otros cristianismos o tradiciones cristianas, como aquellas que eran lideradas por mujeres, porque sí, habían comunidades cristianas que eran lideradas por mujeres, y esto era algo muy normal en la historia de los orígenes del cristianismo. Las primeras comunidades se reunían en las casas y las que tenían el liderazgo en las casas o los hogares eran las mujeres. Y por lo tanto eso llevó a algunos decir de que el cristianismo era una iglesia originada o fundada por mujeres. Entonces esta idea también chocó con lo que sería llamado ortodoxia, y al final de cuentas se suprime la idea de que la mujer puede tener autoridad o que puede ejercer el ministerio de obispo o de pastora. Y hasta acá tenemos lo que es la historia del cristianismo o algunas fuentes. Vamos a repasar. En el año 49 hay disturbios en Roma. En el año 62, Santiago, el grupo judio-cristiano, el líder de ese grupo y esa comunidad, es muerto. Hay también discusiones entre los mismos judíos. No todos rechazaban a este grupo. Habían grupos que estaban a favor, pero que no eran realmente seguidores de Jesús, pero al final eran judíos. En el año 64 ya empezaba a surgir un grupo inmenso, o ya empezaba a crecer lo que es este movimiento, a tal grado de que muchos veían con malos ojos a este grupo que fue llamado cristianismo. Nerón aprovecha esto y les echa la culpa de que ellos fueron los que incendiaron Roma. Vemos también cómo ya en esa época la creencia de que Jesús había resucitado de entre los muertos era algo que motivaba a estos grupos a soportar los peores castigos habidos y por haber. También surgió la idea y la creencia de que este grupo eran magos, utilizaban magia, hechicería, brujería. Suetonio pensaba de que Jesús fue un mago, el gran mago, y que sus discípulos eran discípulos de magia o de Jesús que practicaban cierta hechicería. Al final, en el año 66, Jerusalén es destruido, los judíos cristianos desaparecen de la historia, y de ahí es muy poco lo que sabemos, y principalmente por los escritos de los padres apostólicos. Entonces, esta es una historia muy interesante, lo que sabemos del personaje de Jesús de la historia. Podemos demostrar la existencia de Jesús histórico. Yo creo que ya nadie duda de la existencia de Jesús. El problema es poder reconstruir al personaje histórico de Jesús. ¿Quién fue realmente este personaje? Pero con las pocas fuentes históricas que tenemos por otros historiadores, podemos comprobar de que existía la idea de que Jesús había resucitado de entre los muertos, a tal grado de que en la conmoción en Roma acerca de un personaje llamado Crestus, que el historiador pensó que estaba vivo, porque la creencia de este grupo era de que Jesús estaba vivo todavía entre la comunidad cristiana. Vemos cómo este grupo empieza a crecer, y este es el problema de todo este asunto. Cómo este grupo, esta religión que fue posteriormente
ya fundada en la Gran Iglesia, llegó a tener tanto éxito a tal grado de que otros grupos que no participaban de lo que sería el origen de este movimiento ingresaron a las filas de de esta nueva religión. Al final, el grupo original fundador de esta idea desaparece de la historia y principalmente las comunidades cristianas gentiles son las que tienen dominio. Roma, Antioquía, Efeso son las principales comunidades donde empieza a desarrollarse más lo que es la teología y la creencia cristiana, que posteriormente dio forma a la gran iglesia, llamada Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y por lo tanto podemos ver de que hay fuentes históricas que nos hablan del personaje de Jesús, de la historia. Vivió, fue un judío, nació judío, vivió judío, murió judío, y la creencia es de que resucitó, pero siendo judío. El grupo seguidores de la resurrección eran judíos practicantes, a tal grado de que muchos judíos no vieron de buena forma la muerte de Santiago, quien era el líder de la comunidad de Jerusalén. Más adelante, en las fuentes romanas nos mencionan de que realmente fue muerto por un procurador romano, recibió la pena máxima y por lo tanto podemos ver ahí historicidad acerca de la muerte de Jesús. Aún Flavio Josefo nos narra sobre la muerte de Santiago y la mención de Jesús, que era llamado el Cristo, que algunos dicen que probablemente sea interpolación esto, porque ningún otro judío podía considerar a Jesús como Mesías. ¿Realizaba este grupo milagros? Las fuentes parecen decir de que ocurría algo. ¿Podemos hablar de milagros? Los judíos pensaban de que Jesús utilizaba el poder de Belcebú. Los romanos creían de que practicaban la magia, a tal grado de que este grupo también practicaba esto, pero son creencias e interpretaciones. Pero al final de cuentas, puede ser de que históricamente pasaba algo en este grupo que llevó a algunos tener miedo de esta comunidad, otros a considerarlos como de un grupo maléfico, como nos dice Tácito, que quiere decir alguien que practicaba la magia. Al final, este grupo se dispersó en la historia hasta llegar a consolidarse lo que es la gran religión cristiana. Pero históricamente tenemos fuentes que pueden demostrar la existencia de Jesús histórico, y no solo eso, sino también de los primeros años en que surgieron este grupo y cómo esa creencia de que Jesús había resucitado de los muertos es una creencia antigua que tiene su origen no en en el mundo gentil, sino en el mundo judío. Entonces, esto es lo que vimos y aprendimos hoy en esta noche, en esta velada teológica. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Y nos vemos en la próxima. En el próximo video pienso traer las 10 cuestiones o las 10 situaciones históricamente comprobables o que los críticos piensan que realmente tienen bases históricas acerca de la vida de Jesús. Entonces nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen posible este pequeño espacio. Nos vemos hasta la próxima.